Aquí podemos ver el circuito armado que contiene el diodo Zener de 6.2 y una resistencia de 1 kilo. Lo que voy a proceder a realizar o a hacer va a ser algunas mediciones del diodo Zener. Vamos a poder identificar y analizar el voltaje Zener o la zona Zener en la que cae mientras se le está suministrando diferentes tipos de voltaje. Tenemos o tengo la fuente de alimentación que, que maneja diferentes voltajes. Es un voltaje, son voltajes variables. Es un eliminador de voltaje y que maneja los valores de 3.28, 4.74, 6.35, 7.98, 9.66 y 12.90 volts respectivamente. Asimismo, pues vamos a proceder a empezar las mediciones. No vamos a manejar todos los valores, vamos a manejar desde el valor de 6.35 o más bien mejor desde 4.74. Vamos a empezarlo a manejar desde ese punto y vamos a empezar a ver el cambio de lo que sería el diodo Zener, o más bien cuando se da este fenómeno en el que gráficamente se podrá visualizar la zona Zener, el voltaje y la corriente en la zona Zener. Bueno, aquí podemos ver por el valor en el que pusimos la fuente variable o el eliminador de voltaje variable, que lo pusimos en 4.74. Aquí podemos ver que el Zener está optando por arrojarnos el valor, o el multímetro está arrojándonos el valor directamente de la fuente. Vemos que está justamente el valor de la fuente suministrada. Así que podemos concluir que esto sí se da, en este caso sí se da. Entonces lo que procede a hacer es aumentarle el voltaje a la fuente, dándonos un valor de salida de la fuente que sería 6.35. Asimismo vamos a verificar que ya se activará la región Zener. Vamos a verificar esto. 6.24. Aquí podemos ver que ya arrojó un primer valor en el que se distribuye la mayor cantidad de voltaje en nuestro diodo Zener, ya que el voltaje de la fuente es de 6.35. Podemos corroborar esto porque la resistencia vamos a obtener lo que correspondería el voltaje restante al voltaje total que nos está suministrando la fuente, y aquí podemos verificar que es correcto lo que estaba mencionando anteriormente. Listo. Ahora voy a variar a un valor más, que sería el de 7.98, y vamos a verificar nuevamente que esto corresponde a lo que he estado mencionando. Vemos que el voltaje no aumenta demasiado, se mantiene 6.30, cuando el voltaje de la fuente ya es de 7.98. Vamos a ver el voltaje distribuido al total del circuito. Podríamos ver que el voltaje que tendría la resistencia sería el faltante al diodo Zener. Aquí está. Aquí podemos ver que este es el voltaje que completaría el voltaje total suministrado por la fuente de voltaje. Y asimismo, si le seguimos variando los voltajes a lo que correspondería a 9.66 y a 12.90, podríamos estar observando este mismo caso. Vamos a observarlo mediante un nivel más, nada más observando
o analizando el voltaje en el Zener. Aquí podemos ver que se mantiene 6.31, cuando en la fuente de voltaje ya se le aumentó a 9.66. Ahí podemos observar que se cumple la condición. Es importante mencionar y aclarar que en la fuente de voltaje o en la fuente de alimentación se mencionan unos valores, sin embargo a la hora de medir ya arroja otros valores de tolerancia mayores o menores, así que mediante algunas mediciones que hice estoy aclarando el voltaje neto que corresponde o que tiene de salida la fuente. Listo, entonces vamos a aumentar otro valor más, que sería el último, que correspondería a 12.90 volts. Entonces medimos y vemos efectivamente se está llegando a la conclusión que se cumple lo de la función del diodo Zener. Estamos en la región Zener en el que se distribuye cierto voltaje en el Zener, se mantiene el voltaje en este diodo, en este componente, mientras la corriente sigue aumentando. La corriente sigue pasando por este elemento y podremos verificar nuevamente que en la resistencia se distribuye el total de voltaje del circuito. Aquí podremos concluir que el diodo Zener polarizado en inversa, como podremos notarlo, podrá conducir corriente siempre y cuando, o sí o solo si, se llega al voltaje requerido por el mismo Zener. En este caso fue 6.2, el voltaje del Zener es de 6.2, así que se tiene que llegar a ese voltaje para que pueda seguir fluyendo corriente. Si es menor a eso, pues pudimos ver que los valores que tiene el Zener son los mismos valores que tiene la salida de la fuente. Y asimismo, si medimos la corriente, esta se comportará como si fuese un circuito abierto, dándonos valores nulos. Esto es todo y gracias por su atención.